Wilmer Daza, Jason Saldarriaga y Cristian Ramos. Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca de los sensores ultrasónicos. ¿Qué son los sensores ultrasónicos? Bueno, los sensores ultrasónicos son detectores de proximidad. Estos sensores como tal lo que hacen es que detectan la proximidad de un objeto sin necesidad de tener un contacto directo con el objeto que se está midiendo, o sea que no tienen un contacto mecánico como tal. Además, pues estos sensores son muy útiles o muy utilizados en la industria, ya que la distancia a la que pueden detectar un objeto puede variar es entre unos pequeños milímetros hasta una distancia considerable que puede ir ya a unos varios metros, puede ser 3 4 o 5 metros, incluso hasta más, dependiendo de la calidad pues, del sensor que se esté utilizando y cómo se esté utilizando. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento del sensor pues es el siguiente. El sensor lo que hace, como vemos en la gráfica, como podemos ver aquí, el sensor lo que hace es que emite un sonido y mide el tiempo en que la señal tarda en regresar. El sensor recibe el eco producido y lo convierte en señales eléctricas mediante el transductor piezoeléctrico pues, que tenga el sensor. Eso se conoce como tiempo de programa, como el tiempo de propagación del sonido, el cual pues es el principio fundamental que utilizan estos sensores para poder medir las distancias que hay entre el sensor y pues el objeto el que se esté midiendo. Bueno, estos sensores pues como son emisores de sonido, trabajan solamente en el aire y pueden detectar pues objetos con diferentes formas, colores, superficies y diferentes materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o incluso puede detectar materiales polvorientos. Sin embargo, pues estos materiales a los que va a detectar o los que le va a medir la distancia tienen que ser materiales deflectores de sonido. Existen pues varios tipos de estos sensores, pero pues generalmente o los más usados son como el que estamos viendo aquí en la pantalla, que están conformados por dos cilindros puesto uno al lado del otro, donde uno de ellos pues es el emisor, que es el que emite la señal ultrasónica, que es inaudible al oído humano, mientras que el otro pues es el receptor, como podemos ver aquí. Bueno, aquí explicaré las diferencias entre el sensor de ultrasonido y el sensor óptico. A la hora de detectar un objeto, el sensor de ultrasonido no es afectado ni por el tipo de material ni por el color del material, mientras que el sensor óptico sí es afectado por el tipo de material o el color del material. Por ejemplo, si el objeto es transparente o cristalino, tipo agua o vidrio, puede que no detecte o marque datos erróneos, ya que presentaría fenómenos físicos como refracción o reflexión. Si el objeto es negro, a la hora de enviar el haz de luz sería absorbido por el objeto y no marcaría rebote. Ya la distancia de detección en el sensor de ultrasonidos son mucho más grandes a comparación del sensor óptico, ya que la luz en el sensor óptico es afectada por el ambiente. La precisión es mucho más alta en el sensor óptico que en el de ultrasonido. La velocidad de respuesta es mucho más alta en el sensor óptico, ya que estamos hablando de la velocidad de la luz a comparación de la velocidad del sonido en el sensor de ultrasonido. El sensor óptico es afectado directamente por el ambiente, ya sea con agua o polvo, mientras que el sensor de ultrasonido no es afectado o es inmune a ellos. El rango de medición o resolución es mucho más fino en el sensor óptico y mucho más grande en el sensor de ultrasonido, ya que como es grandes distancias, las divisiones por centímetro son mucho más grandes en el sensor de ultrasonido.
El funcionamiento del sensor de ultrasonido es generar por un parlante ondas de sonido que viajan por el aire hasta golpear un objeto. Estas ondas rebotan en el objeto viajando hasta el micrófono en el sensor. El tiempo que transcurre en ese viaje pasa por una función y se determina la distancia respecto al tiempo que viajaron las ondas de sonido. La función general nace de la ecuación velocidad es igual a la distancia por un intervalo de tiempo. Y allí se despeja la distancia. Entonces la ecuación cambia a distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Teniendo en cuenta que la velocidad del sonido es constante es igual a 343 metros por segundo, se transforma los segundos a microsegundos, entonces la velocidad queda 0.343 centímetros por microsegundo. Entonces la ecuación queda la distancia es igual a 0.0343 por el tiempo transcurrido. Dado que el sonido hace dos recorridos mientras va del sensor al objeto y del objeto al sensor, se divide por 2, porque solo necesitamos una distancia de un solo recorrido. Entonces la ecuación queda, la distancia es igual a 0.01715 por el tiempo transcurrido. Uno de los sensores de ultrasonido más populares es el HC-SR04 por su fácil comprensión y aplicación, más que todo en el mundo Arduino, ya que es uno de los elementos más usados por la comunidad, ya que tiene muchas librerías y pues se ha aplicado mucho también en la universidad. Como se puede observar, el sensor tiene un micrófono y un parlante, junto a sus pines de alimentación VCC, GND y sus pines de datos, trigger y eco. Este sensor es alimentado con 5 voltios y a su vez tiene una frecuencia de trabajo de 40 kHz, una zona ciega de 0 a 2 centímetros, una zona de detección de 2 centímetros a 400 centímetros, con una resolución del 0.3 centímetros. Algo importante es que después de los 250 centímetros ya no tiene una buena toma de datos, ya que presenta el fenómeno de estéresis. Su funcionamiento consta de enviar un 1 lógico por el pin del trigger por 10 microsegundos. Después el sensor a respuesta genera 8 pulsos de 40 kHz por el parlante. Y por último la salida de eco pone un 1 lógico cuando se dispara el sonido, hasta detectar el sonido por el micrófono, cambiando su estado a eco igual a 0. El tiempo que tome eco en estado 1 es el tiempo que lleva la onda de sonido hasta el objeto y su rebote. Es importante que no hay que dividir el tiempo en dos, ya que en la ecuación se hizo esta división. Pasando a un sensor de ultrasonido tipo más industrial se presenta el V1000-18GM75E5V15. Este sensor maneja frecuencias mucho más altas comparadas con el sensor anterior, pero con la diferencia de que la distancia de detección es mucho más reducida con una resolución mucho más alta. Este sensor es de poco consumo de energía y no presenta el fenómeno de estéresis, reduciendo el error de lectura. Este sensor es tipo tornillo, con un parlante y un micrófono en la punta, con 2 salidas y 3 entradas. Este sensor tiene una zona ciega de 0 a 7 centímetros, con una zona de detección de 70 centímetros. Es decir, desde los 70 centímetros hasta los 100 centímetros. Este sensor funciona a 255 kHz de frecuencias, con un retardo de 125 milisegundos. El funcionamiento de este sensor tiene dos salidas llamadas A1 y A2. Cuando A1 pasa al estado alto y A2 pasa al estado bajo, el tiempo de duración de estos estados cuenta como el tiempo de la distancia del sonido entre el objeto y el sensor. Ya cuando A1 pasa al estado bajo y A2 pasa al estado alto, cuenta como un reset para el sensor para tomar un nuevo dato. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las aplicaciones industriales con este tipo de sensores. Como anteriormente se vino hablando, estos sensores presentan unas características que permiten una gran variedad de aplicaciones, principalmente en la automatización industrial. Esto se debe a que pueden detectar gran variedad de materiales y no presentan problemas en entornos ruidosos o con condiciones de clima. Por esta razón, las principales tareas que realizan estos es la detección de materiales, el sector de alimentación y bebidas, también la medición del nivel de llenado o la detección en entradas de puertas. Bueno,
El primero que se va a mencionar es la medición de nivel de llenado con estos sensores, por ejemplo, en silos de materiales a granel, de empresas lácteas, químicas o materiales de construcción. Ya que estos depósitos soportan un límite sobre el contenido que llevan dentro. Por esa razón se utilizan los sensores de ultrasonido para que el material, cuando supera un umbral, este se vacíe o avise o mande una señal que avise al operario para que el material no se vaya a desbordar. La segunda aplicación es sobre la protección antichoques en plataformas de trabajos aéreas, ya que estas plataformas se utilizan mucho en el ámbito de la construcción o de obras, ya que facilitan el trabajo en zonas de gran altura, aumentando la productividad. Sin embargo, estas pueden producir accidentes graves relacionados con este tipo de plataformas debido a colisiones. Y aquí es donde entran los sensores ultrasónicos, ya que estos permiten el funcionamiento de este equipo para mantener una distancia adecuada con otros objetos o con otros vehículos. La tercera aplicación es sobre el recuento de botellas en máquinas, en plantas embotelladoras, ya que este tipo de sensores permite tener un control del flujo del material, ya que permite monitorear la entrada y la salida de botellas en el sistema de llenado, optimizando su proceso y permitiendo de que el valor entregado sea fiable, ya que pues estos sensores permiten detectar todo tipo de material y en condiciones donde haya, por ejemplo, vapor o algún líquido, no le va a afectar demasiado. Finalmente, la cuarta aplicación mencionada va a ser la detección de vehículos en sistemas de barrera. En, en parqueaderos y en garajes, la entrada de vehículos se controla por medio de sistemas de barrera, en donde esta barrera no debe bajar si hay un vehículo debajo, y por lo tanto aquí entran los sensores ultrasónicos, ya que resultan ideales para controlar este proceso, ya que detectan objetos independientemente del tipo de color del vehículo, y así controlan todo el espacio que hay debajo de la barrera, previniendo algún accidente. Aunque haya muchas más aplicaciones, estas son una de las principales que se pueden encontrar en la vida diaria o en la vida industrial, que emplean los sensores ultrasónicos. Y muchas gracias por haber visto el video.